Y hay algunos tratadistas, incluso esoteristas o pseudoesoteristas, cristianos o pseudocristianos, ocultistas o pseudocultistas, de que el único que perdona es el Cristo, pero sin embargo yo tengo aquí dos citas mínimas, porque son más, de Lucas 6:37 y de Mateo 18:21-22, pero son más, donde dice que nosotros podemos perdonar. Y el Padre Nuestro dice, perdona, perdóname Padre como nosotros perdonamos. Es decir, nosotros sí podemos perdonar. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos en forma no solamente temeraria, sino arrogante, no te perdono porque el que perdona es el Cristo? No, todos podemos perdonar. Ahora, es una incertidumbre, sí. Es como una contradicción, sí, pero yo no lo estoy inventando. Lo estoy exponiendo, lo estoy aclarando. Si afirmamos que el yo no puede perdonar, así es, con exactitud, sin temor a ningún nivel de equivocación, porque solo nuestro Cristo íntimo, nuestro Yeshua particular, puede perdonar. En otras palabras, el ser, en una de sus partes ya descritas, puede perdonar. La personalidad no puede perdonar. Así es. Entonces es interesante que nosotros observemos ese estado equivocado cuando le decimos a una persona, no te perdono, porque el que perdona es Cristo. Porque si bien dice el Cristo, perdona a tu semejante y seréis perdonados. Si lo juzgáis, seréis juzgados. Entonces, si yo no perdono, no me perdonan. Esa es la cadena de causas espirituales para poder ser libres del error del pecado, del defecto, de lo que sea, de la ofensa. Pero el asunto es el perdón. Pero yo no estoy hablando del perdón como tema fundamental, no, porque eso es inagotable. Y ya algunos puntos lo hemos tocado. Simple y llanamente estoy hablando de por qué contestamos así. Herido. ¿Por qué contestamos así? Porque está contestando un yo. Fíjense ustedes, es decir, existen yoes buenos, yoes religiosos, yoes místicos, que no tienen nada que ver con lo real. Por eso es que vemos muchos lobos vestidos de ovejas y muchas ovejas vestidas de lobo. Pero el asunto no es esto, es nuestro estado interior, es nuestra vida. Hasta donde nosotros somos hipócritas, hasta donde nosotros somos fariseos, hasta donde nosotros somos fanáticos, hasta donde nosotros somos cínicos, hasta donde nosotros somos lo que somos. Entonces hay una diferencia entre el ser y el saber. Eso ya también lo hemos puesto. Entonces una persona puede estudiar mucho, pero si es corrupto, es corrupto. Así tenga 20 títulos. Y lo ponemos en un castillo y lo ponemos en una barraca y es el mismo corrupto. Vístase como se viste. Entonces si nosotros agarramos a una persona muy estudiada, pero es alcohólico, él no va a dejar de ser alcohólico por eso. Se vestirá mejor y tomará otras cosas y hablará bonito, pero una cosa es el ser y una cosa es el saber. Entonces necesitamos comprensión para llevar en equilibrio y en armonía el ser y el saber. Ahora, ¿esto lo estoy inventando? No. Esto está fundamentado, un ejemplo inmediato, en el gnosticismo del Logo Samael y también está descrito por Gurdjieff en sus textos, en sus conferencias, en su obra. Entonces, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice aquí Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El asunto aquí es que sí podemos perdonar porque el Cristo nos está diciendo que perdonemos y el Padre Nuestro nos transmite a nosotros que debemos perdonar. Entonces, ¿cómo quedamos cuando decimos que el que perdona es el Cristo? ¿Cómo quedan entonces aquellas personas, ilustres o no, que dicen que el que perdona únicamente es el Cristo, si cada uno de nosotros tiene la capacidad de perdonar porque Él nos lo dio? Es decir, Él nos los dio con su palabra, con su verbo, que es lo real. ¿Hay más versículos al respecto? Sí, pero no, con esto es suficiente. Entonces, si nosotros tuviéramos consciente, no ofenderíamos en el mundo relacional cuando estamos expuestos ante nuestros semejantes o cometeríamos menos errores. ¿Por qué? Porque ya tenemos dentro de nosotros la conciencia activa. Es decir, ya tenemos el dominio sobre la capacidad de responder, que no es mecánica, ni es autómata, ni es por hábito, no, ni instintiva, no, sino que es una respuesta consciente, mucho más allá del bien y del mal, y libre, pura, espontánea, que no está atada a nada, como un bebé, como un niño de 3, 4 años. Entonces, esto es algo maravilloso que nosotros debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos nuestra vida, que es la que tenemos por dentro en forma de representaciones, muchas veces una de esas representaciones es un ideal, es un axioma trascendental o de alguien o de un grupo. Y entonces vivimos equivocados porque decimos lo que los demás dicen. Un ejemplo,
el tiempo todo lo cura. Eso no es así. Si usted hace un discernimiento, una meditación e investiga a nivel causal y psicológico este asunto, eso no es así. Y sin embargo es como un consuelo. Sí, pero eso no es real. Porque para curarse de algo, para sanarse, se necesita de un trabajo interior que implica esas descargas que le dije, ese perdón que mencioné y ese perdonado que mencioné. ¿Por qué? Porque implica libertad. Entonces aquí aparece una palabra muy portentosa, mirífica, ser libre. La conciencia nos hace libre, porque la conciencia dentro de nosotros es lo real, es la verdad, y Dios es la verdad, y la verdad nos hace libre. Pero la verdad implica la pureza más simple. Por eso, un símbolo de la verdad es la desnudez de la belleza, porque la verdad es bella y la belleza expresa verdad, en forma, dijéramos, proporcional, en forma metafórica, poética. Eso es así. Entonces, así como existe ese axioma donde el yo nos hace equivocarnos en la vida para tomar decisiones, así también existen muchos de muchos. Hay personas que vivimos para no herir susceptibilidad, porque tenemos muchos axiomas, porque hemos leído mucho. Pero una persona que lee mucho, que estudia mucho, está informada, pero no es. Una cosa es ejecutar a través de lo que se sabe, que tener información y no ejecutar porque no sabe cómo. Por eso está escrito: al que sabe, la palabra da poder. Así está escrito en la Biblia. Entonces, el poder está relacionado con la palabra y con el nivel de saber. Pero este saber es de sabiduría. Hay mucha gente que puede decir una formulación, pero experimentar esa formulación es distinto, porque en la experiencia deviene eso que se llama, no solamente experiencia y vivencia, sino que también se llama ser. Entonces, vamos sintetizando un poco. El mundo relacional es muy contaminante, pero es necesario, porque es precisamente en ese escenario de la vida donde nos autodescubrimos y donde nos expresamos. Y también es donde Dios manifiesta la vida. Dijéramos, riesgoso, es por el estado en que nos encontramos, que es lamentable que una persona sencilla termine en adicción a droga. Es lamentable. Eso es contagio, eso es contaminación, eso es alienación y alineación. Todo eso es mecánico del yo, del anticristo, del inicuo. Usted ve una película, ve una novela, ve lo que sea, y lo que ve son personas bebiendo. Eso es extraño, pero todos beben, la mayoría, o fumando. Entonces, ¿qué terminan las personas? Bebiendo y fumando. O si no, un niño inocente ve a su papá fumando, o a su tío o a su abuelo X, y él termina fumando porque él cree en su mundo interior que eso es normal y que eso es de hombre, que eso es de personas. No, eso no es así. Eso es de animales intelectuales, de nosotros, las personalidades kalkianas. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque el ser no necesita fumar. Que debe haber excepciones en el mundo, en el planeta, en el universo, sí. Pero yo no estoy hablando de esas excepciones porque estoy hablando de nosotros, de usted y de mí, de quien me escucha. Y la exhortación es para quien me escucha. ¿Podemos elevar nuestro nivel de ser? Sí. ¿Podemos tener autonomía volitiva, conscientiva y espiritual dentro de sí? Sí. ¿Podemos no ser manipulados por nuestros semejantes? Sí. Desarrolle el ser, autoobsérvese, explórese, arrepiéntese, busque a su Cristo íntimo. Profundizando en este asunto y haciendo, dijéramos, el perfil total, cada vez que nosotros amanecemos, nos espera la convivencia. Y cuando estamos en nuestro lecho, nos espera la convivencia, pero interna, psicológica. Algunos lo llaman astral, y lo he estudiado y así es. Los matemáticos y los físicos de cuántica lo llaman la quinta dimensión de la naturaleza o la quinta vertical. Y algunos lo llaman la dimensionalidad de los vivos y de los muertos, porque allí uno sueña con los muertos y algunos hablan con ellos, etcétera. Pero lo cierto es que cada quien ha soñado con algún muerto, querido o no querido, en esa dimensionalidad. Que no nos guste eso, que no nos gusta cómo suena. Bueno, pero así es. Son realidades que nosotros queramos o no, son. Y allí es donde está la limitación nuestra, que nosotros no aceptamos las cosas porque tenemos unos conceptos equivocados en la mente. Lo más difícil es despertar porque tenemos en la mente mucha ilusión, mucho autoengaño. Ahora, cada quien es cada quien. Estoy exponiendo esto con la exhortación de que ustedes reflexionen y se den la posibilidad y la oportunidad de autoconocerse, de autoexplorarse, de autodescubrirse en su propia realidad y que puedan autorrealizarse profundamente en vuestro ser y lo logren.
Eso es todo. Pero para ello estamos analizando la diversidad de dificultades que en lo particular del mundo relacional nos permite. Y nos permite la escuela, nos permite la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la convivencia es necesaria porque allí afloran nuestros defectos, lo que realmente somos. Que también hay gente, dijéramos, tan cínica y tan fanática, que nos engañan. Sí, esos son engañadores, espíritus engañadores. Y los hay muchos. Y generalmente en la política existen muchos. Y también en las ventas existen muchos. No importa el ideal. Se aprovechan del estado psicológico de las personas y obran al respecto. Ahora, ¿qué es interesante? Los yoes que tenemos en nuestro interior, que se relacionan con esos exponentes externos de ese tipo de psicología. Eso es muy importante, porque el nivel de ser, recuerden, atrae las circunstancias de la vida. ¿Qué debemos de cuidar? Nuestra esencia. Cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene su propia conciencia, tiene su propio rayo, tiene su propio espíritu, tiene su propia realidad. Y ese es el llamado, que cada quien se autodescubra en su propia realidad. Porque nosotros vivimos, es por eso. Es el propósito de vivir, que cada quien sea quien es. Pero nosotros tenemos el inconveniente, dijéramos así, de que queremos ser muchas cosas que no somos. Y lo que somos, no lo somos. ¿Por qué? Porque estamos realmente en un estado de inconsciencia tal que llegamos a ese punto. Ahora, con respecto a las representaciones mentales que tenemos, de los ideales y de esos axiomas, hay algo interesante cuando analizamos lo de la incertidumbre de la cuestión del perdón, que dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿podemos perdonar? Sí. ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué nos dicen que no? Debemos reflexionar entonces todos estos principios. Espero que haya sido de utilidad esta hora que está terminando. Anhelo desde mi corazón no ver afectado a nadie, sino más bien exhortarles y llamarles a la iluminación, al cristianismo verdadero, al amor, a la convivencia armoniosa, a la paz. Así concluyo esta edición número 74 de Construyendo Humanidad, anhelante de que pongan en práctica estas palabras si alguien las escuchó y con eso comprueba si es así o no es así. En todo caso, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda de Él reine en vuestros corazones y en vuestros espíritus, para que sea partícipe de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén.